Colegio Colombiano de Psicólogos, Colsic. Muy cordial saludo para todos y para todas. Siendo hoy 18 de septiembre del 2025, damos inicio a esta nueva sesión de este primer ciclo de formación del campo de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos. Mi nombre es Ingrid Lorena Cruz Triviño, subdirectora nacional del campo de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos. Y bueno, muy honrosamente estamos hoy en una nueva sesión titulada pues Consideraciones forenses en el proceso de evaluación psicológica de personas con discapacidad intelectual y con barreras educativas. Como lo habíamos enunciado desde nuestra sesión anterior, llevamos entonces un proceso muy fuerte de las últimas sesiones, hablando sobre diferentes aspectos, tanto teóricos como prácticos, de este proceso tan importante en la psicología forense, como son los procesos de evaluación psicológica forense. Bien. Hoy tenemos en nuestra sesión a otra de nuestras compañeras del campo como representantes de campo. Tenemos a nuestra compañera Alba Lucía Cifuentes Borja, representante del campo de psicología jurídica en el capítulo Tolima, que hoy pues nos va a estar acompañando con este tema justamente que les acabo de mencionar. Bien, darles nuevamente la bienvenida a todos. Recuerden que esta es ya nuestra quinta sesión del ciclo de formación. Entonces, bueno, esperamos como siempre pues toda su atención. Ya quienes han estado aquí conocen de nuestra metodología de todos los ciclos, de todas las sesiones. Entonces, recuerden que vamos a tener entonces primero la intervención de nuestra colega Alba Lucía, y a medida que vayan surgiendo preguntas, dudas, les agradezco por favor que las puedan poner en el chat. Yo estaré muy pendiente de irlas consolidando, de irlas recapitulando para que no se nos pierdan, y luego, por supuesto, al final poder tener esa sesión de preguntas. Bien, recuerden también que más adelante les estaré compartiendo también en el chat el listado de asistencia, el formulario, para que lo diligencien. Bien. Y bueno, sin más preámbulos, bienvenidos todos. Esperamos que esta sesión también sea de su completo agrado e interés. Entonces, colega, querida Alba Lucía, este espacio es tuyo, bienvenida. Y bueno, yo estaré, por supuesto, detrás del telón muy pendiente de todo, ¿vale? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos y todas las participantes de este espacio que se encuentran en este momento en esta sala virtual. Para mí es un honor estar aquí en este ciclo de formación del campo de psicología jurídica del Colegio Colombiano de Psicólogos, que se ha promovido desde las iniciativas de la Dirección Nacional del Campo. Permítanme saber a través de sus reacciones si me escuchan y si me observan bien, si está funcionando bien el audio, para poder como empezar, ¿vale? Me cuentan. Lore me indica porque yo aquí en este momento no puedo observar. Sí, no te preocupes, se te ve, se te escucha. La cuestión solamente sería ya ponerle, proyectar a la pantalla, perdón, modo presentación y listo. Vale, perfecto. Gracias por la orientación. Listo, ya se ve grande. Muy bien, adelante. Bueno, entonces, esta sea la oportunidad para abordar un tema crucial para la justicia en Colombia, acerca de cómo nuestra práctica forense puede ser más inclusiva, pues si consideramos las barreras que enfrentan muchas personas. Entonces, así que tenemos, un segundito, vamos a dar. No, cuéntenme si avanza mi página. Por favor, aquí. Okay. Ahora sí. Ok, bueno, muy bien. Entonces, pues para enmarcar nuestra discusión, lo primero que vamos a recordar es la base, ¿sí? Como bien lo define Muñoz en el 2012, pues la psicología jurídica se entiende como la subdisciplina de la psicología que aplica los principios, teorías y métodos científicos de la psicología al ámbito de la administración de justicia y del sistema legal,
Su labor principal consiste en la evaluación, el diagnóstico, el tratamiento y el asesoramiento psicológico en relación con los participantes de procesos judiciales, tanto en el ámbito penal como civil, de familia y laboral. Esto incluye la emisión de peritajes sobre la capacidad mental de acusados, la evaluación de secuelas psicológicas en víctimas, la determinación de la idoneidad parental en casos de custodia, el análisis de credibilidad de testimonios y la elaboración de perfiles psicológicos, siempre con el fin de proporcionar información relevante y científicamente fundada a los operadores jurídicos para la toma de decisiones. Imagínense esto tan importante, ¿no? En pocas palabras, nosotros somos ese puente científico entre la mente humana y la ley, que lo que busca es arrojar luz sobre aspectos psicológicos complejos para que la justicia pueda actuar de manera informada. Entonces, dentro de nuestro rol como psicólogos jurídicos, hacemos evaluaciones psicológicas, así como lo decía la definición, ¿sí? Nuestro enfoque no es el bienestar del individuo, sino la credibilidad y la fiabilidad de la información. ¿Sí? Analizamos cada detalle, considerando las motivaciones que existen en el contexto legal. Digamos que para poder preparar un informe que sea claro, preciso y útil al sistema de justicia, nosotros necesitamos elaborar un proceso sistemático y especializado de recolección, análisis e interpretación de la información psicológica. ¿Sí? Disculpa un momento. ¿Se podría de pronto ocultar la barrita al lado de dejar de compartir? Ocultar para que se nos vea completa la presentación. Las letras, perdón. Gracias. Sí, sí, vale. ¿Por acá? ¿Ya? Listo, listo. Perfecto, gracias. Ok. Entonces, este proceso sistemático y especializado de información es lo que nosotros en realidad enfocamos, ¿sí? No es el bienestar del individuo, vuelvo y lo repito, sino la credibilidad y la fiabilidad de la información. ¿Qué buscamos con este tipo de evaluación? Buscamos que se puedan esclarecer aspectos psicológicos de cualquier persona involucrada en un proceso judicial, ya sea víctimas, ya sean victimarios o testigos. ¿Sí? Nuestro objetivo es contribuir a la toma de decisiones, digamos, abordando los temas muy especiales como el daño psicológico, la capacidad mental de una persona, la idoneidad parental, el riesgo de incidencia desde un enfoque más de la tecnología. Entonces, la distinción más importante, aquí viene el punto que no podemos olvidar, ¿sí? La evaluación forense no es terapia, es un proceso de investigación riguroso que es estructurado, que está diseñado para responder a una pregunta legal, que pues, seguramente o siempre va a ser muy específica, y no estamos aquí en este aspecto forense para ofrecer tratamiento o para buscar bienestar del evaluado en el sentido clínico. Lo que buscamos es la verdad procesal, una información que sea relevante para un caso, ¿sí? En resumen, nuestro trabajo no es proporcionar al sistema judicial un tema de terapia, sino todas las herramientas psicológicas necesarias para tomar decisiones informadas y justas. ¿Sí? Entonces, hablando de qué es lo que se hace en una evaluación psicológica forense, pudimos, bueno, les traigo esta estructura de evaluación psicológica forense que es adaptada por la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense, en la que nos muestra un proceso de 12 pasos que inicia desde la recepción de la solicitud hasta la elaboración del pericial, ¿sí? Por eso cuando decimos que la evaluación psicológica forense es un proceso sistemático, nos referimos a que sigue una metodología clara y ordenada, ¿sí? Desde esta estructura, yo quiero resaltar algunos aspectos
algunos pasos, como el de la formulación de las hipótesis. Al inicio, el perito plantea hipótesis sobre el constructo psicológico que busca evaluar, ¿cierto? Basado en la pregunta judicial. Por ejemplo, ¿existe daño psicológico? ¿Es competente para ser juzgado? ¿Sí? Esta formulación de hipótesis la vamos también llevando hacia la aplicación de los instrumentos, y que la aplicación de los instrumentos, pues lo hacemos es para descartar o aprobar estas hipótesis, ¿cierto? Entonces es ahí cuando el psicólogo forense utiliza una serie de baterías o de pruebas o de instrumentos psicológicos, como lo conocemos, que son validados, que no son solo cuestionarios, sino que son herramientas estandarizadas que tienen constructos específicos como la personalidad, como el estado emocional, como las capacidades cognitivas, la simulación o la disimulación, o presencia o ausencia de psicopatología. ¿Sí? La aplicación de estos instrumentos es una fase clave en todo este proceso sistemático del que hablamos, que corresponde a una evaluación psicológica forense, ¿cierto? Decimos que es para probar las hipótesis. ¿Qué es lo que pasa? Aquí quiero hacer un paréntesis o una pausa crucial, y es que no se trata de aplicar cualquier prueba a cualquier persona. Cada uno de estos instrumentos tiene un protocolo de aplicación muy riguroso, tiene unas fichas técnicas que se especifican detalladamente para quiénes y bajo qué condiciones son válidos, ¿sí? Estos protocolos, pues, indican, por ejemplo, en muchas ocasiones, a qué tipo de población específica se le puede aplicar, ¿sí? Si son exclusivamente para mujeres o para hombres, tal vez no son diseñados para niños, para adolescentes, para adultos mayores. No podemos usar una prueba para adultos en un niño y esperar que los resultados sean válidos, ¿sí? El mismo tema sucede cuando hay rangos de edad, que cada prueba está diseñada para una edad específica, está estandarizada y validada, ¿sí? O sea, si nos salimos de ese rango de edad, se invalida la prueba. También estas pruebas están estandarizadas en muchos casos, en muchos instrumentos, al nivel de escolaridad o de habilidades específicas de las personas a quienes van dirigidas. Entonces, en muchos casos, los instrumentos requieren un mínimo de escolaridad o de la capacidad de leer o de comprender o de escribir. Otros, por ejemplo, demandan un entrenamiento de conceptos abstractos, ¿sí? Como la capacidad de seguir instrucciones completas. Por ejemplo, en la prueba de personalidad, en algunas ocasiones le pide a las personas la lectura de muchos ítems, ¿sí? Más de 100 ítems, y también comprensión de escalas, ¿sí? Entonces, es precisamente esta especificidad técnica y digamos que poblacional de estos instrumentos la que nos lleva a un punto crítico en el contexto colombiano especialmente, ¿sí? Las personas con discapacidad intelectual o con barreras educativas culturales que no tienen, digamos, un instrumento que exige un nivel de lectura, y si la persona es analfabeta, pues simplemente no podemos aplicarlo. Si requiere una comprensión cultural de ciertos conceptos y la persona proviene de una cosmovisión diferente, pues los resultados seguramente no van a ser muy válidos. Entonces, aquí el rigor se convierte en una barrera. El sistema, al depender de estas herramientas estandarizadas, entra en un conflicto ético y metodológico. Esto nos lleva a qué? A una profunda reflexión, ¿sí? Y los forenses aquí en psicología, nosotros tenemos un imperativo que como profesionales y como sistema de justicia debemos ahondar en el desarrollo y en la validación de instrumentos psicológicos y protocolos de evaluación que realmente recojan las necesidades y el contexto social y cultural de las personas que los requieren, ¿sí? Debemos avanzar
hacia herramientas y metodologías que permitan que nosotros como psicólogos forenses en Colombia podamos despejar los objetivos legales sin sacrificar la pertinencia cultural, ni tampoco la equidad para las personas, ni para las partes involucradas en un proceso. Este, digamos que es el ideal del proceso, ¿no? Sin embargo, el contexto colombiano en el que nos encontramos, pues nos encontramos con una realidad compleja y muy desafiante. ¿Sí? La normativa que rige están diseñadas bajo un supuesto de normalidad que a menudo no está alineado con esta diversidad de nuestra población. Entonces, aquí es donde radica el gran problema. ¿Qué sucede cuando este proceso tecnológico y sistemático, guiado por el método científico y que depende de instrumentos estandarizados, simplemente no se puede aplicar en una persona? Esto ocurre con demasiada frecuencia en casos de discapacidad o cuando existen barreras educativas o culturales o lingüísticas. Imaginemos una persona con discapacidad intelectual que limita su comprensión verbal o abstracta. O imaginemos también a una persona con un nivel de alfabetismo, que proviene de una comunidad indígena o con una lengua y una cosmovisión propias. Estos test que nosotros usualmente utilizamos en el contexto forense y que, digamos, hemos venido mencionando, y que son los que nos dan una base para la triangulación de la información y que nos dan soporte de varias fuentes, pues simplemente pierden su validez y obviamente su propósito. ¿Sí? Porque nosotros no podemos asumir que sus respuestas signifiquen lo mismo o que puedan comprender las instrucciones. Entonces, pues bueno, esto trae unas repercusiones desde la perspectiva de la víctima y desde la perspectiva del presunto infractor, ¿no? Es justamente esta imposibilidad de evaluar de manera adecuada y esto pues obviamente afecta directamente a los partes del proceso, ¿sí? Entonces, pues si lo hablamos desde la invisibilización del daño de la víctima, si es una víctima con discapacidad, es evaluada digamos que es evaluada con herramientas inadecuadas, pues estamos, digamos, en el ejemplo, evaluando el daño psicológico real que ha sufrido, pues puede ser subestimado, ¿no? Puede ser malinterpretado o incluso no detectado. Su sufrimiento puede quedar sin un reconocimiento judicial y también puede verse afectado su acceso a la justicia y el derecho a esa reparación. En casos de revictimización, el propio proceso de evaluación, al no ser pertinente, puede generar frustración. También puede generar incomprensión y pues puede ser obviamente un nuevo trauma, ¿no? Una victimización secundaria. Porque esa víctima puede estarse sintiendo incomprendida, ¿sí? O que no le cree. El sistema no le cree. En cuanto al cuestionamiento de su credibilidad, sus declaraciones pueden ser pues inválidas porque el sistema no cuenta con mecanismos para evaluar su testimonio y pues la manera cultural o cognitivamente sensible. ¿Sí? Desde la perspectiva del presunto infractor, también pues hallamos
hallamos como aspectos como la inimputabilidad comprometida, ¿sí? Podemos evaluar, es decir, si nosotros no podemos evaluar adecuadamente su capacidad de comprensión en un acto ilícito o de consecuencia, su nivel de inimputabilidad, es decir, su capacidad para ser considerado responsable penalmente, no se puede determinar con certeza. Y pues obviamente se corre el riesgo de juzgar a alguien sin una plena capacidad mental como si la tuviera, ¿no? O viceversa. O que vulnera este aspecto el debido proceso. ¿Sí? Entramos a ver también defensas inadecuadas. Su derecho a una defensa justa se ve comprometida si no se comprende su condición psicológica. No se pueden aplicar adaptaciones necesarias en el proceso ni presentar algún argumento basado en su realidad mental. ¿Mm? Por supuesto, empiezan a ser esas barreras con las que nos enfrentamos. También hay discriminación y estigmatización. De tal manera que el sistema puede perpetuar la estigmatización porque no comprende las complejidades de su discapacidad. Y esto puede hacer que esta persona, pues, experimente juicios y condenas injustas. ¿Sí? Entonces, en resumen, cuando no podemos aplicar nuestro rigor metodológico de forma pertinente en la diversidad de nuestra población, la justicia se vuelve ciega y no por imparcialidad, sino por falta de comprensión. Y esto obviamente tiene consecuencias humanas y pues además legales de un orden pues muy devastador. Vamos a mirar cifras. Vamos a ver, quiero invitarlos a que revisemos estas cifras generales. Aquí en el registro oficial nos dicen que 350.732 personas certificadas al primer semestre del año 2024 han sido certificadas por el registro de personas con discapacidad del Ministerio de Salud, ¿sí? Personas certificadas. Y las estimaciones del daño. Dice que entre 2.9 y 3.1 millones de personas, que corresponde aproximadamente al 6% de la población en Colombia, tiene algún tipo de discapacidad. Esta cifra es un dato que se basa en el censo del 2018, ¿sí? Y que las encuestas que han sido posteriores indican que es un número más amplio de personas con limitaciones, sino que no están certificadas. Estamos hablando del 2018. Hay un rango de tiempo bastante amplio en el que aún nosotros no conocemos, ni sabemos, ni hemos certificado la población que en realidad cuenta con una certificación o una valoración para que ingrese a este tipo de base de datos como personas con una situación de discapacidad. ¿Sí? Aquí estamos hablando de discapacidad intelectual. Estamos sin cifras. Nos comentan que no hay datos
públicos que detallen el número exacto de personas con discapacidad intelectual en el país. El DANE agrupa estas discapacidades en categorías un poco más generales, pues, y las identifica como personas con dificultad para entender, para aprender o para comunicarse. Y un dato muy curioso para las personas que se interesan por todos los temas de diversidad de género y toda esta temática, es que en mayor proporción, según la encuesta de calidad de vida del DANE, la población más afectada en cuanto a la discapacidad es la población femenina, con un 54,9% de la población. Bueno, el primer punto de bueno, aquí yo quiero que ustedes imaginen a alguien que necesita ser evaluado y que se encuentra en alguna de estas situaciones. Entonces, el primer punto es analfabetismo o baja escolaridad. Pensemos, digamos, en un testigo clave que no sabe leer ni escribir. O una víctima que apenas cursó primaria. ¿Cómo le aplicamos nuestras pruebas psicométricas que en su mayoría dependen de la comprensión lectora a una persona en estas condiciones o con esta condición? ¿Creen ustedes que podemos realmente obtener una valoración válida? Porque el riesgo aquí es claro. Al aplicar un test que no es apropiado, no estamos evaluando a la persona, sino a la barrera. ¿Sí? A esa barrera educativa. Podríamos concluir de manera errónea que hay un déficit cognitivo o una falta de credibilidad. ¿Sí? Cuando en realidad lo que pueda existir es una brecha de educación. Si nosotros pasamos al segundo punto, a imaginarnos a esa pertenencia a comunidades rurales, indígenas o afrodescendientes, nos habla directamente al corazón de la diversidad de Colombia. ¿Sí? Me refiero, digamos, a la riqueza de nuestras comunidades rurales e indígenas, ¿no? Y afrodescendientes. Aquí entonces el desafío no es técnico, el desafío es cultural. Nuestras herramientas de evaluación, aquellas que usamos a diario, que están construidas sobre una base occidental, noción de tiempo, de justicia, incluso de salud mental, es lineal. Es además individualista. Pero para muchas de nuestras comunidades esta visión no aplica porque digamos que para ellos el tiempo circular, el bienestar no es solo personal, digamos que todo este tema del bienestar está profundamente ligado a la comunidad, a la justicia, ¿sí? En comunidad, a su proceso de estar siempre necesitando el uno del otro. ¿Sí? Entonces, nuestras herramientas de evaluación, aquellas que usamos a diario, no nos van a servir para poder promover una información correcta a los jueces o a los operadores de la justicia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también dentro de este proceso, la justicia no solo busca reparación y armonía, ¿sí? Perdón, la justicia no solo busca castigo, la justicia lo que debe buscar es reparación y armonía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando le preguntamos a alguien de estas comunidades sobre un trastorno de ansiedad?
quizá la persona escribe sus miedos y puede pensar que están influenciados por un espíritu maligno. Y si usamos estas herramientas estandarizadas, no solo seremos ineficaces, sino que podríamos estar mostrando una falta de respeto a su cosmovisión. Porque simplemente estas herramientas no están diseñadas para capturar esta riqueza y esa complejidad cultural. En cuanto a las dinámicas de género, en muchas comunidades, y digamos que no solo en las rurales, las mujeres a menudo enfrentan roles y expectativas que limitan su autonomía y su capacidad. ¿Sí? La capacidad de expresión, la capacidad de estar en un entorno judicial para ellos es a veces demasiado pesado. ¿Sí? Podemos pensar, por ejemplo, en una víctima de violencia intrafamiliar. Digamos que las normas sociales en su comunidad, como el miedo, el estigma, podrían impedirle relatar de alguna manera los hechos que le acontecieron, ¿sí? Con fluidez o con el detalle que nosotros quisiéramos esperar, ¿sí? El entorno judicial también puede ser percibido por ella como hostil, o puede ser percibido como ajeno. Esto también puede condicionar directamente las respuestas de ella. Y si nosotros no consideramos esas barreras, corremos un riesgo inmenso de malinterpretar el silencio o la falta de detalles como una inconsistencia de su testimonio, ¿sí? Y obviamente, sin duda, esto afecta de manera seria esa credibilidad en su caso, ¿sí? Es fundamental que nosotros hagamos conciencia de esas diferencias para garantizar que estas evaluaciones que nosotros hacemos realmente son justas y son precisas. Entonces, fíjense cómo estos tres puntos, como estas tres barreras que estamos aquí analizando, nos obligan a ir más allá del manual, ¿no? Nos exigen a reflexionar sobre nuestra práctica y reconocer que a menos de que adaptemos nuestras herramientas y nuestra mentalidad, corremos el riesgo de que la injusticia sea perpetuada, ¿sí? En nombre de una estandarización por eso. Hemos hablado, digamos, del rigor de la evaluación forense y cómo las barreras impactan a personas, a diversas personas en un sistema, ¿cierto? En el sistema judicial. Pero ahora quiero abordar un área particularmente sensible, y pues lamentablemente poco visibilizada, ¿sí? Que es la relación entre la población con discapacidad intelectual y las acusaciones de los delitos infantiles. Entonces aquí nos surge una pregunta lógica, ¿no? ¿Cuántas personas con discapacidad intelectual son acusadas de delitos en nuestro país? Y la verdad, yo debo ser franca, y es que las cifras son inexactas, ni tampoco son públicas, no están disponibles, ¿sí? No responden directamente a esta pregunta de una manera sólida. Es fundamental entender por qué este interrogante no lo podemos resolver de una manera consolidada o directa. En medio de estas explicaciones encontramos desafíos estructurales que nos impiden obtener una visión más completa, ¿no? Entonces, el primer gran obstáculo
son los silos de información. Pensemos que en nuestras entidades judiciales como, no sé, la Fiscalía, la rama judicial, el INTEC, cada una tiene sus propios registros, pero digamos que estos no están diseñados de una manera tal para comunicarse entre sí. Entonces, es como si cada entidad tuviera una caja de información, pero esas cajas, digamos que no tienen la puerta de entrada para compartir datos. Entonces, esto significa que la información sobre la discapacidad de un acusado o de un dato de salud o personal no se conecta automáticamente con el expediente en un proceso judicial, digamos, en un lore penal o en cualquier otro espacio del derecho. ¿Sí? Además, tenemos que la confidencialidad sobre la información de personas con discapacidad es extremadamente sensible. Entonces, digamos que la recolección y el uso de esta información pues están protegidos por leyes y de una manera estricta, ¿no? Y obvio, con justa razón, pero pues esto inevitablemente complica la tarea de agrupar y pues de analizar estos datos a una gran escala, y de hecho hasta con fines estadísticos. Esto nos limita de alguna manera este proceso o este acceso a esta información o a este dato. Y por último, tenemos la identificación tardía o parcial, ¿sí? Digamos que muy a menudo la discapacidad de una persona no es evidente, ¿sí? A veces, generalmente, o pues digamos tampoco ha sido certificada, ¿no? En algún momento de una persona, digamos que la capturan y si la persona no ha sido certificada o si la capacidad, o si la discapacidad de la persona no es evidente, pues, pues esto hace que se tenga que identificar más tarde en un proceso y pues eso definitivamente es necesario determinarlo y si afecta la capacidad de la persona para entender lo que sucede al respecto o al interior de un proceso legal, pues cómo esto puede también afectar esa responsabilidad de esta persona, ¿sí? ¿Cómo lo puede ver esa persona? ¿Sí? Entonces, cuando no tenemos ni siquiera la estadística inicial o la certificación inicial de estas personas que enfrentan procesos legales y que tienen esas discapacidades intelectuales, pues a asumir una defensa o asumir todos los instrumentos para poder aportar y ayudar a esa persona de una manera eficiente y eficaz es bastante complejo, ¿sí? Entonces, miren, estos son los muros que nosotros debemos derribar para poder tener un sistema de justicia más justo y, pues, digamos que más equitativo para todos, ¿no? Es la búsqueda del ideal. Entonces, al no tener unas cifras directas, la pregunta es, ¿cómo podemos entender esta realidad? Y aquí la invitación es a no rendir, ¿sí? Yo la asocio como la trampa del riesgo y la exclusión, ¿sí? Pensemos en que la vulnerabilidad es la puerta de entrada, ¿sí? Es una condición inherente a la persona que tiene una discapacidad, ¿sí? Que tiene una situación de progreso, que tiene una identidad de género o una identidad étnica que no encaja con la norma que está dominando, ¿sí? Entonces, no es culpa, no es su culpa, es una posición de desventaja estructural, ¿sí? Ahora, cuando esa vulnerabilidad se encuentra con un sistema que no está preparado para ella, como con una comunidad que no entiende un idioma indígena o un sistema judicial que no considera una discapacidad, se crea la exclusión social. Entonces, la persona queda por fuera
no tiene acceso a los mismos derechos o a la misma protección que el resto, ¿sí? Y aquí viene un punto crucial. Esa exclusión social es lo que genera el riesgo, ¿sí? Un sistema que excluye a una persona vulnerable la pone en una situación de mayor riesgo de ser malinterpretada o de ser silenciada, y de que su caso se pierda o de que su testimonio no se considere creíble. Es una cadena de eventos, ¿sí? Entonces, la vulnerabilidad lleva a la exclusión y la exclusión lo que hace es amplificar el riesgo. Entonces, yo sí los insto a que nuestra tarea, entonces, no es solo identificar la vulnerabilidad, ¿no?, sino romper ese ciclo. Debemos construir un sistema que no excluya, un sistema que no traduzca la vulnerabilidad en riesgo, para que cada persona, sin importar su condición, pueda encontrar justicia. Debemos reconocer un factor crítico: la vulnerabilidad y la exclusión social. La población con discapacidad en Colombia, que según el DANE en 2018, estamos hablando ya más atrasito, de que está entre 2.9 y 3.1 millones de personas, enfrenta históricamente barreras enormes para acceder a la educación de calidad, a empleo, a servicios de salud o empleo digno, ¿no? Y a una participación plena en la sociedad. Esta exclusión social no significa que la discapacidad en sí misma, digamos, que cause la delincuencia, absolutamente no, ¿sí? Pero sí significa que la falta de oportunidades, la pobreza, la discriminación y el abandono social pueden exponer a las personas con discapacidad a situaciones de mayor riesgo, ¿no? Entonces, reitero, considerar la discapacidad y el juicio. Ciertas discapacidades, especialmente las de tipo cognitivo o intelectual, pueden afectar significativamente la capacidad de una persona para comprender las normas sociales, la gravedad de sus acciones, no sé, para tomar decisiones autónomas y de alguna manera bien informadas. Entonces, en estos casos, si una persona con discapacidad que afecta su juicio comete un delito, el sistema penal no puede simplemente tratarla como cualquier otro infractor. Es imprescindible una evaluación psicológica forense especializada para determinar su inimputabilidad o si tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su acto y pues y si era capaz de autodeterminarse en el momento de cometerlo. Esto es fundamental, fundamental para garantizar el debido proceso y la justicia. Bien, quiero que hagamos una mirada un poco eh, más cercana acerca de qué es la discapacidad intelectual, ¿sí? Nosotros debemos saber qué es la discapacidad intelectual y cómo funciona en las personas, ¿cierto? También es importante, pues, hacer una anotación aquí, es que esta definición ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Anteriormente, las versiones se centraban en que la edad de 18 años, es decir, que si aparecía antes de los 18 años, y pues ahorita la última versión habla de que se considera la edad de 22 años, ¿sí? Entonces, digamos que lo que está reflejando que es un entendimiento más amplio de las etapas del desarrollo humano y de la manifestación de esta discapacidad. Entonces dice que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo en el año 2010 define discapacidad intelectual como una discapacidad caracterizada por
limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. Entonces, cuando hablamos del funcionamiento intelectual, se refiere a esa capacidad mental que está, digamos que está por debajo del promedio. Entonces, esto se puede medir con pruebas de cociente intelectual, ¿sí? Donde el resultado está entre 70 y 75, ¿cierto? Cuando estamos en ese punto, en esa puntuación, o menos, suele ser un indicador de discapacidad intelectual. Entonces, allí también continúa la definición diciendo, y en la conducta adaptativa. Entonces, cuando habla de la conducta adaptativa, se refiere a las habilidades prácticas y sociales que se utilizan en la vida diaria, ¿sí? Y que además estas limitaciones se manifiestan en las áreas de habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Entonces, las habilidades conceptuales, como la lectura, la escritura, el dinero, la orientación temporal, las habilidades sociales como la comunicación interpersonal, la responsabilidad social, la autoestima, la ingenuidad, y las habilidades prácticas como el cuidado personal, el uso del dinero, la seguridad en el entorno, las habilidades ocupacionales. Entonces, dice también que debe ser diagnosticada siempre y cuando esté presente durante el periodo de desarrollo. Entonces, es allí cuando hablamos actualmente de antes de los 22 años. Entonces dice que la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo enfatiza que la discapacidad no es una característica inherente de la persona, sino que es un estado que se presenta cuando las limitaciones de una persona interactúan con las demandas de su entorno. Entonces, esto quiere decir que esta definición también subraya la importancia de los apoyos individualizados para mejorar el funcionamiento de la persona. ¿Sí? Un punto crucial que quiero que entendamos, porque es una pregunta pues muy común y a veces pues también se puede prestar para malinterpretaciones. Si la discapacidad intelectual se manifiesta antes de los 22 años y hablamos de apoyos, ¿esto significa que es reversible o que se puede normalizar con el tiempo? Esto es una pregunta de examen. Y pues no, yo les cuento que es un rotundo no. Porque la discapacidad intelectual no es reversible ni se puede curar. No es una enfermedad. Es una condición del neurodesarrollo que implica limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en de la conducta adaptativa, así como ya lo estamos hablando allí, lo que nos muestra la definición. ¿Sí? Entonces, dicho de forma muy sencilla, es la forma en que el cerebro procesa la información. Esta tiene una limitación y que va a persistir a lo largo de la vida. ¿Okay? Entonces, si no se puede curar la discapacidad intelectual, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo no es normalizar a la persona para que encaje en la clase. Nuestro objetivo es empoderarla, es proporcionarle los apoyos individualizados que ella necesita para, digamos, que ella desarrolle al máximo sus habilidades, para enseñarle a leer, para enseñarle a manejar el dinero, a tener habilidades sociales. De esta manera, aunque la limitación intelectual persista, el impacto en su vida diaria puede ser mucho más llevadero, o mitigar mucho más ese impacto. Nosotros estamos cambiando el enfoque, ¿sí?
el déficit de la persona al apoyo que necesita del entorno, ¿sí? Ese es el verdadero camino hacia la inclusión y hacia la equidad. Hablemos de las limitaciones del funcionamiento intelectual. Este es un concepto clave. Dice que se refiere a una capacidad mental general que está por debajo del promedio. Entonces, para entenderlo, no piensen solo en el cociente intelectual, piensen en las habilidades prácticas que usamos todo el día. Una persona con esta limitación puede tener dificultades en el razonamiento y la resolución de problemas. Entonces le puede costar, por ejemplo, seguir un argumento complejo o encontrar soluciones a una situación inesperada. Puede tener problemas en la planificación y el pensamiento estratégico. Pensemos que podría ser difícil para ellos organizar una tarea, anticipar las consecuencias de sus acciones o pensar en el futuro. En cuanto al aprendizaje y la memoria, les puede tomar más tiempo aprender nueva información. Ellos podrían tener dificultades para recordar detalles cruciales. Y en cuanto al juicio, esto es de vital importancia en el contexto legal, porque hay personas que no podrían diferenciar lo que es correcto de lo que no, ¿sí? O pueden tener problemas para entender la gravedad de una situación. Entonces, no es que solo las personas con este tipo de limitaciones de funcionamiento intelectual piensen más lento, es que las herramientas mentales que usamos para navegar el mundo están limitadas. Y digamos que eso tiene un impacto en el proceso judicial y obviamente en su vida en general. Y esto es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Con todo nuestro trabajo de una pericia psicológica en el proceso legal. La discapacidad intelectual se presenta en un espectro muy, muy, muy amplio, ¿sí? No hay dos personas con una discapacidad intelectual idéntica. Y también las manifestaciones pueden ir, pueden ir variando de manera amplia o enorme, dependiendo del grado de discapacidad y de las fortalezas individuales de cada persona. También dependiendo del apoyo que recibe. Entonces, tradicionalmente se clasifican en grados, ¿no? Aunque el enfoque moderno prefiere describirlo por nivel de apoyo necesario. Entonces, tenemos la discapacidad leve. La discapacidad leve dice que constituye la mayoría de los casos. Las personas pueden aprender habilidades académicas hasta en un nivel de sexto de primaria con apoyo. Pueden funcionar de forma independiente en la vida adulta, vivir solos o con apoyos mínimos. Pueden tener trabajos y formar familias. Las dificultades pueden hacerse más evidentes en tareas que requieren resolución de problemas complejos o abstracción. El comportamiento adaptativo puede ser adecuado, pero podrían tener dificultades en situaciones sociales no estructuradas o ser más susceptibles a la manipulación. Entonces, esto es, digamos, como las características que rodean a las personas que pues cuentan con un grado o un nivel de discapacidad intelectual leve.
Y en cuanto a la discapacidad intelectual moderada, dice así, pueden adquirir habilidades académicas básicas, pero con apoyos significativos y por más tiempo. Requieren supervisión y apoyo en la vida diaria, pueden realizar trabajos rutinarios con supervisión y vivir en entornos protegidos o con apoyo sustancial. Su lenguaje puede ser más limitado y sus habilidades sociales más ingenuas. En cuanto a la discapacidad intelectual grave, dice que requieren apoyo constante en casi todas las actividades de la vida diaria. Su desarrollo académico es muy limitado o nulo. Su comunicación es básica, a menudo no verbal o con palabras sueltas. Necesitan supervisión continua para la seguridad y el cuidado personal. Y ya la discapacidad intelectual profunda dice que necesitan apoyo total y constante en todas las áreas. ¿Sí? Dice que es muy limitada y que sus capacidades motoras y sensoriales pueden estar gravemente comprometidas. Más allá de la clasificación por grados, lo que es verdaderamente relevante es el nivel de apoyo que necesitan las personas, en particular, plenamente en la sociedad, ¿sí? Un apoyo adecuado puede marcar una diferencia abismal en la autonomía y en la calidad de vida de estas personas. Aquí también podemos ver un impacto forense, ¿cierto? Ahora volvamos a la evaluación forense. Imagínense el impacto de estas características en el proceso que hemos descrito. Comprensión de los hechos en un proceso legal. Una persona con discapacidad intelectual pues, fácilmente puede tener dificultades para entender los tecnicismos legales. Alguien con discapacidad intelectual moderada o grave podría no comprender la naturaleza del juicio que está atravesando, ni las preguntas del juez, o quizá las consecuencias de sus acciones o de sus palabras. Puede que no tenga la habilidad de entender la comunicación, o bueno, o posee la dificultad en el lenguaje, ¿cierto? Puede ser que esas entrevistas a las que se vea envuelto no sean efectivas. Lo que venimos indicando, que la aplicación de instrumentos y pruebas estandarizadas requieren de un coeficiente intelectual y que pues definitivamente no pueda pasar un instrumento de eso, que no pueda relacionarse y no pueda aportar información en uno de estos instrumentos. Entonces, es reiterativo, es realmente importante que para garantizar que la justicia sea accesible y sea equitativa para estas personas, tu adaptación tiene que ser profunda. ¿Cierto? Nosotros tenemos que adaptar el sistema y dejar de invisibilizar, ¿cierto? Tenemos que aplicar métodos adaptados a este tipo de deficiencias o de situaciones que se vienen presentando. Necesitamos empezar a visibilizar al otro con toda la estructura de los servicios del Estado.
Ahí le fui a mandar. Pues, colegas, quiero que miremos un momento el marco legal que nos rige en la ley 618 del 2013. No solo es un conjunto de artículos, ¿no? Es una herramienta que nos permite garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Su objetivo, pues es claro, ¿no? La inclusión social. Entonces, esta ley se basa en dos pilares fundamentales. El principio del enfoque diferencial, que nos dice que la discapacidad no es un monolito, ¿sí? Que cada persona es diferente y que las barreras que enfrentan varían según su contexto. ¿Sí? En nuestras evaluaciones esto significa que no podemos usar una plantilla única ni que debemos entender la historia de cada una de las personas como estándar, ¿no? Debemos entender la historia es de cada individuo. Y el segundo pilar es el reconocimiento de las barreras, ¿sí? Entonces, la ley nos enseña a mirar más allá de la persona, ¿sí? No se trata de la limitación mental o física, sino de las barreras que pone el entorno. Pensemos en ese sistema judicial, pensemos en ese lenguaje, en esos procedimientos. No son en sí mismo una barrera para alguien con una discapacidad. La ley nos obliga a hacernos esa pregunta. ¿Cómo disponemos del recurso para que la persona no siga pensando que la discapacidad es de él, sino que la falta de oportunidades o de procesos o de elementos no es de parte de la persona, sino de parte de los servicios que les estamos ofreciendo a él. De parte del Estado, de la estructura, de qué es lo que le estamos ofreciendo, qué es lo que no tenemos para ofrecerle a él. ¿Sí? También tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues ya lo sabemos, es un tratado internacional de la ONU y que lo que busca es pues garantizar los derechos de las personas, ¿no? Con discapacidad. Lo adoptamos en Colombia desde el año 2008. ¿Y qué es lo que nos trae esta convención? ¿Qué impacto tuvo en nuestra legislación colombiana? Nos habla de el cambio del paradigma, ¿cierto? En nuestro país. Es lo que vengo contando. Entonces él viene y nos cambia ese modelo médico al modelo social. ¿Sí? ¿Y qué es el modelo social? El modelo social sostiene que la discapacidad no es causada por una limitación física, o mental, o intelectual, o sensorial de una persona, sino que está mediada por las barreras del entorno. Y que estas barreras pueden ser actitudinales, físicas, comunicativas, y que en vez de intentar curar o normalizar a la persona, el modelo social se enfoca a eliminar barreras para permitir que las personas con discapacidad participen plenamente en la sociedad. Entonces, aquí habla de que las barreras pueden ser actitudinales, ¿sí? Actitudinales porque pueden tener las personas que ofrecen nuestros servicios
prejuicios, estereotipos, y que de alguna manera también se convierten en discriminación. Se habla de barreras físicas porque también, digamos que en los edificios o en las estructuras donde las personas con algún tipo de discapacidad física, pues si no cuentan con rampas o no cuentan con los ascensores o con la señalización o con el sistema Braille. Y cuando hablamos de esas barreras educativas también podemos hablar de esa falta de intérpretes o de lenguaje de señas en lugares públicos. Y ya lo hemos ido incorporando en toda nuestra dinámica, pero que aún nos hace falta incorporar y hablar, dar un nivel de inclusión mucho más robusto para esas personas que tienen algún tipo de discapacidad y que requieren de esa atención real, de esa equidad para incluirse en nuestra sociedad de una forma real. Aquí hay una adaptación del modelo social a las evaluaciones psicológicas. Entonces, hay una identificación de las barreras. ¿Qué decir? Ya conocemos acerca de la discapacidad, del marco legal, de dónde proviene, cómo llegó, cómo lo adaptamos, qué impacto tuvo en nuestro contexto colombiano. Pero ahora lo que nosotros necesitamos saber es cómo vamos a adaptar ese modelo social a estas evaluaciones psicológicas forenses. Y el primer punto es identificar esas barreras, ¿sí? El perito debe ir más allá de la historia clínica y debe buscar activamente esas barreras que el evaluado viene enfrentando, ¿cierto? Hablamos de las barreras comunicativas, hablamos de las actitudinales, hablamos de las físicas que ya las hemos abordado, ¿cierto? El perito debe incluir esta información en su informe. Debe explicar en su informe cómo estas barreras han podido afectar la capacidad de la persona para comprender una institución. Entonces, el paso a paso, cómo nosotros en realidad estamos entregando un informe pericial adaptado a este modelo social. Debemos tener el uso de herramientas contextualizadas. Las evaluaciones no deben basarse únicamente en pruebas estandarizadas, que a menudo se desarrollan pues sin considerar las limitaciones de la población, es lo que venimos insistiendo. El perito debe adaptar su metodología. Entonces, no sé, un ejemplo. Va a utilizar un lenguaje sencillo en la entrevista, ¿cierto? Le va a permitir pausas porque estas personas pues tienen una situación que se cansan un poco más rápido que otras personas con una condición distinta. Si es necesario, pues solicitar el apoyo de un intérprete o de un facilitador o de alguien que maneje esa discapacidad para que esta persona que está evaluando pueda en realidad comprender la cosmovisión y el punto de conciencia o el punto de conocimiento que quiere transmitir esta persona en esta situación de discapacidad. No podemos quedarnos simplemente en ese formato de checklist y no arrojó, no salió, no nos dio, entonces se fue. No.
nosotros debemos garantizar que esas evaluaciones se van a desarrollar con que vayamos mucho más allá de todo lo que sabemos hacer o de todo lo que estandarizadamente hacemos. ¿Vale? El siguiente paso es el análisis de esa capacidad jurídica de esa persona. Porque la pericia no solo debe responder si la persona tiene una discapacidad, ¿no? Sino con los ajustes razonables necesarios, si puede ejercer su capacidad jurídica. El perito debe proponer recomendaciones concretas en su informe. ¿Como cuáles? Como la necesidad de simplificar el lenguaje, por ejemplo, de simplificar el lenguaje judicial. Debe solicitar, por ejemplo, decirlo, ser gestores de iniciativas que puedan ir escalando, mejorando las condiciones para que en nuevos casos se puedan dar instrumentos o situaciones de más facilidad al desarrollar una evaluación o alguna de las fases de la evaluación, ¿sí? Como la necesidad de una sala de audiencia, sino una sala, un sitio específico para poder desarrollar una prueba con la tranquilidad y con los medios mínimos para que se pueda desarrollar una información y recolectar una información válida, concreta, adaptada a esa persona que estamos evaluando. Ese informe debe ser un llamado a la acción, porque ese sistema tiene que ir paulatinamente eliminando esas barreras y garantizando la participación plena de cada persona evaluada. Y, ¿por qué no?, de cada uno de nosotros como profesionales en esta área. Porque para nosotros también es un poco estirarnos, es un poco dar el cuarto de milla. No es fácil, no es fácil. Estas evaluaciones en este contexto de barreras con este tipo de población no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿sí? No es solamente aplicar test. El proceso debe ser algo holístico, debe ser algo contextual, debe ser algo puntual, referente a las necesidades de cada persona que estamos evaluando, de cada caso particular. ¿Sí? Hay una identificación temprana, ¿cierto? Entonces, la primera minucia no es esperar a que alguien más le diga que el evaluado tiene una discapacidad. Entonces, lo que se debe hacer es activamente usted, perito, busque señales que en el expediente. Busque notas de bajo rendimiento en el contexto, no sé, educativo. Busque historias clínicas, tratamientos psiquiátricos, historias de su EPS. Podemos revisar con el abogado defensor cualquier pregunta, cualquier situación que haya notado con su cliente, algún tipo de dificultad. Esto es clave identificar temprano la persona en su condición de discapacidad intelectual. Eso hace parte del rapport. Cuando empezamos nuestras entrevistas y nuestros contactos con nuestros clientes, debemos ser cercanos.
Esta técnica de romper el hielo nos debe mostrar que esta persona tiene una condición distinta. Porque lo hemos venido comentando, las personas con discapacidad intelectual en muchas ocasiones, su apariencia o su físico no es suficiente para alertarnos de esta condición. Debemos ser observadores, detallados. Durante la entrevista hay que observar más que las respuestas. Nos tenemos que fijar en cómo las personas procesan la información. Cómo estas personas nos muestran esa capacidad de seguir una conversación. Si se distrae o si necesita que le pregunten varias veces las mismas cosas. Estas observaciones también se tienen que registrar en el informe. Y esto es tan importante como cualquier otro puntaje en algún test estandarizado. También tenemos el lenguaje y la comunicación adaptada. Entonces, no podemos llegar con tecnicismos ante una persona con discapacidad intelectual en cualquiera de sus niveles. Podemos usar frases cortas, podemos hacer frases muy directas, por ejemplo, no sé, en vez de preguntarle, reláteme los hechos que motivaron su captura, pregunte, ¿qué pasó el día que la policía lo detuvo? ¿Por qué? Porque es más fácil procesar para estas personas este tipo de información. Debemos acudir al nivel de estas personas para poder obtener y recabar la información que se requiere. Por eso es que hablamos de que este proceso debe ser holístico, debe ser contextual. Debe estar al alcance de las posibilidades de estas personas. Y aquí tenemos nuestro informe pericial. El informe es el vehículo para que el juez entienda lo que usted vio. La minucia del trabajo está en el detalle, en la observación y en la capacidad de traducir lo que ve en un lenguaje que el sistema pueda entender y pueda usar para garantizar la justicia. Esta frase, pues aparentemente, pues es muy fácil o muy axiomático. Nosotros a medida que hacemos un informe pericial, pues, estamos dando información al juez, tratamos de hacerlo técnicamente posible, entendible, metódico, exhaustivo. Pero no se limite, señor perito, usted a diagnosticar la discapacidad. No se limite a mostrar lo que vio en su informe, en su evaluación, no se limite a mostrarlo en su informe personal. Sea proactivo. Sugiérale al juez las necesidades que se revisten, que se encuentran en este contexto. Hay que retomar la voz de estas personas. Visibilizarlas ante estos escenarios de justicia. Porque esa es nuestra tarea. Entender el comportamiento del ser humano
en un contexto judicial, en un contexto legal. Por eso decimos, el vehículo para que el juez entienda lo que usted vio. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues a través de una minucia de su trabajo, a través de contextualizar cada pericia, a través de no estandarizar. Todo no lo podemos estandarizar. Todo no lo podemos llevar solamente a una prueba de instrumento de recolección de información para, no sé, determinar un constructo psicológico. Todo no lo podemos llevar simplemente en estadística. Recuerde que en la entrevista está el éxito de este tipo de evaluaciones psicológicas correctas. Una buena entrevista hará el trabajo que no puede hacer esa prueba psicológica que usted está descartando por las condiciones en las que se encuentra esa persona en una situación de discapacidad intelectual, en cualquiera de sus niveles. Establezca el vínculo de confianza, que hablamos nosotros, lo que conocemos los psicólogos como un rapport. Explique quién es usted, cuál es su papel y por qué está allí. Tenga un lenguaje sencillo, un tono de voz que tal vez no pueda llegar a hacer sentir a la otra persona como que es un tono amenazante. Aclare que no es un policía, que no es un fiscal. En cuanto al lenguaje y el ritmo, adapte la comunicación, use frases cortas, ya lo decíamos antes. Algo que sea concreto, algo que sea directo. Haga preguntas de exploración. Haga preguntas abiertas, pero que obviamente sean guiadas, ¿sí? Que pregunte, digamos que comience con preguntas generales y luego pues va empezando a andar en temas más específicos de lo que usted se ha propuesto en estos objetivos de la evaluación. Por supuesto, siempre va a estar la negativa ante las preguntas sugestivas. Valide la información que recaba con las personas que va a entrevistar de forma colateral. Pídale que expliquen de otra manera para que usted pueda de alguna manera validar esa información, ¿cierto? Para que usted la pueda observar desde distintas perspectivas y sepa en realidad qué es lo que se está indicando. Y la observación clínica siempre tiene que estar. Se debe documentar no solo las respuestas, sino también el comportamiento normal de todas las personas en las que usted centró esta entrevista. Como lo venía diciendo, si esa persona se distrae fácil, si su lenguaje corporal tiene un mensaje en su fondo, si es congruente lo que dice las respuestas, si de alguna manera de pronto muestra signos de ansiedad, de estrés. ¿Sí? La entrevista colateral es clave en este proceso de evaluación psicológica. No se limite
a entrevistar varias personas de forma colateral. ¿Sí? Considere todas las personas del entorno cercano de esa persona a la que usted está evaluando. Considere maestros, trabajadores, amigos, cuidadores, los vecinos, todas las personas que hayan interactuado significativamente con esta persona, porque no hay otra forma en este momento, hoy, a hoy, el día de hoy, para tener recolección de información que nos permita tener un grado de efectividad en la información que requerimos para esta evaluación psicológica. No hay un instrumento adaptado a nuestro contexto colombiano que nos permita evaluar a estas personas con este tipo de discapacidad para poder aportar en un proceso de vida. Y así que esta técnica debe ser muy bien dominada por el cliente. La entrevista estructurada o semi-estructurada puede desarrollar o puede darse o puede entenderse como un instrumento de recolección de información que seguramente nos permitirá triangular con los demás datos que se puedan tener en este ejercicio real de la evaluación psicológica. Ya ustedes saben, también se ha planteado la información crucial, como la historia del desarrollo, las historias clínicas, la historia de padres o de cuidadores que nos puedan indicar con documentación qué ha sucedido en la historia del desarrollo de esta persona, cómo funciona en la actualidad, qué barreras le presentan el entorno, y si de alguna manera tiene antecedentes especiales. Todo esto es información crucial para las entrevistas colaterales. En un ambiente en el que no tenemos una prueba estandarizada que nos permita abordar a este tipo de personas. Y en cuanto a la corroboración, entonces, pues, es la comparación de la información, ¿cierto? De la persona evaluada con las entrevistas a colaterales, ¿cierto? Si hay inconsistencias, digamos, de alguna manera vemos que el evaluado está mintiendo, está simulando de alguna manera, o alguna de las personas laterales también puede estar haciendo o exagerando. Y bueno, yo, a medida que cerramos esta conferencia, les pido que se lleven una última reflexión. En nuestro trabajo, cada informe no es solo un documento, es un acto legal, ¿cierto? Entonces, yo sí les pido que nuestra pericia sea siempre el puente entre la justicia y la dignidad humana. Es un trabajo muy especial, estamos llamados a aportar en este contexto judicial y a que la justicia en realidad cumpla con su rol. Muchas gracias. Estimada Alba, muchísimas gracias por tu intervención.
estaba aquí muy pendiente. Solamente tenemos una pregunta. La tenemos aquí en el chat. Voy a planteártela, sin embargo, digamos que no queda muy claro si la pregunta es sobre el tema de evaluación psicológica forense. Sin embargo, te la planteo para tu respuesta y consideración. Dice Verónica Pérez, tengo una pregunta y es, ¿cómo tratar a una niña de 6 años que se distrae con todo al momento de estudiar y también se le dificulta el aprendizaje al no retener lo que vio hace poco en el momento de las tareas? Lo dejo a tu consideración, Alba, para respuesta. Bueno, yo quiero verla en el chat porque aquí también estoy viendo. ¿Dónde también? ¿Dónde también? No, ¿cierto? Aquí en el chat. Sí, está en el chat. Bueno, nos hablan de una niña de 6 años, pues bueno, el tema no es justamente sobre hacer las evaluaciones o cómo lo haríamos, pero sí lo importante es que podamos determinar si la niña en este momento tiene una dificultad o una discapacidad intelectual. Entonces, lo primero sería descartar si hay posibilidad de aplicar alguna prueba estandarizada que nos permita llegar a acercarnos a un diagnóstico, sería lo principal, es la evaluación. Pero digamos que en el contexto forense, lo que nosotros hacemos en la evaluación es para tratar de demostrar algo, para ayudarle al señor juez a que pueda tomar una decisión en el escenario de un proceso judicial. Entonces, no sé si el tema esté relacionado con un vínculo de un proceso judicial o si definitivamente lo que la persona nos está preguntando es cómo de determinar si la niña tiene una dificultad o una discapacidad intelectual o si está presentando de alguna manera una sintomatología para poder avanzar hacia que empiece un tratamiento. Entonces no sé si es clara la respuesta o si nos hace falta de pronto también tener otros datos para que nos pueda, digamos, podamos darle un poco más de contexto y escalar bien la pregunta de la persona que nos está indicando. Bueno, ahí ya tenemos entonces, si está interesada Verónica en ampliar los elementos de su pregunta, con muchísimo gusto puede, por supuesto, activar micrófono. Lo mismo si tenemos alguna otra persona interesada en hacer consulta, duda frente a lo expuesto el día de hoy, por supuesto, son bienvenidos. Mientras alguien se anima o podemos determinar si tenemos más preguntas, recordarles que en el chat, ya hace unos minutos atrás, les compartí el link del formulario de asistencia para que por favor quienes se encuentran aquí conectados, que nos han estado acompañando, lo diligencien por favor. Ya está compartido allí en el chat el día de hoy, ¿vale? Bueno, no veo manitos levantadas, no veo, creo que más preguntas por aquí en el chat. La única que teníamos planteada era la de Verónica, que ya te hice hace un momento. De resto, no tenemos más consultas, ¿bien? Entonces, pues bueno, si no tenemos más preguntas, por ahí tenemos algunos emojis de emoticones que nos envían con aplausos, muchísimas, bueno, gracias por su consideración. Si no tenemos más preguntas, más dudas, bueno, entonces vamos aproximándonos al cierre de nuestra sesión del día de hoy, bien. Darles, por supuesto, a todos el agradecimiento y permítanos un segundo, les recordamos, por supuesto, la sesión que vamos a tener el día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos a recordar por acá la sesión que vamos a tener la próxima semana, que va a ser con nuestra colega representante del campo de psicología jurídica del capítulo Huila y Amazonía. La sesión que vamos a tener el próximo 25 de septiembre se titula La psicología forense y los nuevos retos ante la administración en justicia en Colombia.
Nos va a estar acompañando nuestra compañera Ginette Cristina Duzán Perdomo, que es también representante del campo de psicología jurídica, hace parte de este gran equipo del campo de psicología jurídica. Entonces, pues bueno, para que cordialmente, por supuesto, nos acompañen en la sesión del próximo jueves. Recuerden, creo que bueno, ya quienes son muy juiciosos y tenemos allí ya los que nos vienen acompañando desde sesiones atrás, recuerden que el link de acceso sigue siendo el mismo. Por el mismo link se pueden conectar a todas las sesiones, ¿bien? Y bueno, sin más entonces, sin más manitos levantadas, vamos entonces a dar cierre a este espacio. Muchísimas gracias. Recuerden, por supuesto, no desconectarse sin el diligenciamiento del formulario de asistencia. Bien, feliz noche para todos y todas. Muchas gracias, querida Alba. Muchas gracias a todos por su participación. Una muy feliz noche. Por supuesto, les desea el Colegio Colombiano de Psicólogos.